Buenas tardes, es un gusto volver a saludarlos. Esta tarde vamos a abordar el tema de la protección de mujeres y varones en el marco de la ley 30364. Nos acompaña el juez Giancarlo Torreblanca González, juez especializado precisamente en esta materia, al igual que el responsable del programa Aurora, el señor Eric Pumacayo, y el suboficial Cristian Lazarte. Él es representante de la comisaría de la delegación de Yarabamba. Bien, sin más preámbulos, sabemos todos los presentes que el tema de violencia familiar es un problema social, es un problema que mantiene al dictar medidas que van a buscar evitar nuevos hechos de violencia. Sin embargo, los juzgados penales o la fiscalía, ellos van a hacer la investigación penal, y si es que se ve que existe algún delito, ello recién va a generar antecedentes penales. Las medidas de protección no generan antecedentes penales, por eso es importante de que toda la audiencia conozca de que las resoluciones que dictamos nosotros buscan cortar la violencia, buscan proteger a la víctima, pero no generar antecedentes penales, no van a generar tampoco antecedentes judiciales. Estamos diciendo que se trataría de una protección inmediata, de un auxilio inmediato. Claro, ante un hecho de violencia lo que nosotros buscamos es proteger y tutelar a la víctima, ¿no?, para que corte la violencia. Esto es algo de inmediato, por eso es que dictamos en 24 horas las medidas de protección a fin de resguardar la integridad de la víctima y de sus menores hijos, si es que lo hubiera. Claro. Señor Pumacayo, la incidencia de casos de violencia familiar es constante. ¿Cómo actúa el Centro de Emergencia Mujer en estos casos? Los centros de emergencia mujer son servicios especializados de atención multidisciplinaria. Tenemos equipos de psicólogos, abogados, trabajadores sociales, trabajando en cada uno de los centros de emergencia mujer. En Arequipa tenemos 29 servicios del Programa Nacional Aurora, 24 centros de emergencia mujer, 14 CEN en comisaría y 11 centros de emergencia mujer regulares y en municipios. Trabajamos 24/7 en las comisarías y en los regulares de lunes a viernes de 8 a 4 y cuarto. Es decir, que una víctima de violencia puede acudir en cualquier momento al centro de emergencia. A las comisarías, y no solamente eso, si no puede concurrir o no hay un CEN cercano, puede llamar a la línea 100 para poder reportar el caso que le está ocurriendo, y van a articular inmediatamente conmigo en cualquier parte, en cualquier momento, a cualquier hora. Pero se articula verdaderamente, señor Pumacayo, porque muchas veces conocemos que algunas víctimas denuncian los hechos de violencia familiar y no obtienen una respuesta inmediata. No me refiero solamente al CEN, ¿no?, sino a todo el sistema de justicia en general. Mire, yo tengo que explicar con mucha benevolencia, los operadores de justicia en Arequipa, la Policía Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer, la Defensoría del Pueblo y la Defensa Pública, pertenecemos al Sistema Nacional Especializado de Justicia. Este se impulsa el año pasado, el año 2021, en el mes de marzo, para su creación y su asentamiento. Pero en realidad la articulación de estos servicios empieza a ocurrir justo en marzo del año 2020, porque como todo el mundo se fue a su casa, todo el mundo se cerró, se cortó todo, teníamos nosotros que atender a las víctimas de feminicidio, tentativa de feminicidio. ¿Y cómo hacíamos? Los centros de emergencia mujer elaboraron equipos de atención de emergencia, itinerantes de emergencia. Coordinábamos con el general Sanabria, con el doctor Carlos Magno en ese entonces, con el doctor Frankie Tommy López, y por eso es que cuando en marzo del año pasado vienen a implementar el SNEG, nosotros ya teníamos una larga experiencia de articulación, y creo que a pesar de las dificultades que todavía tenemos en algunos servicios, creo que lo hemos estado haciendo lo mejor posible. Ok, y en las delegaciones policiales la atención es diferente. Escuchamos muchas veces que las víctimas dicen que acuden a una delegación, a una comisaría, y no son atendidas debidamente, con la diligencia que requiere un caso de esta naturaleza. En esos casos, la víctima, independientemente de donde haya sucedido los hechos de violencia, la víctima puede denunciar en cualquier dependencia policial. No necesariamente tiene que denunciar donde haya pasado el hecho, donde ella vive. Puede denunciar en cualquier comisaría, y el efectivo policial está en la obligación de recibir esa denuncia. Es parte de nuestra función. ¿Qué pasa si una víctima quiere denunciar y el policía no quiere aceptar la denuncia, le pone algunas excusas, como ha sucedido, ¿no?, como se ha conocido? Tenemos los órganos de inspectoría donde ellos pueden presentar su queja contra el efectivo policial que no les ha podido atender. ¿Y la policía atiende estos casos las 24 horas del día? Las 24 horas del día, todos los días la policía atiende, no importa la hora, de todo. Doctor Giancarlo Torreblanca, las medidas de protección normalmente, ¿sobre qué giran? ¿En base a qué ustedes dictan medidas de protección?
Claro, nosotros dictamos varios tipos de medidas de protección, ¿no? Algunas medidas de protección que están referidas a evitar que los hechos de violencia continúen, por ejemplo, prohibición de agresión física, agresión psicológica, y otras medidas de protección que ya son más restrictivas, ¿no? Cuando de repente hay hechos de violencia mucho más graves, ya dictamos lo que es la prohibición de acercamiento, de comunicación, hasta incluso podemos recurrir a lo que es el retiro del agresor, podemos recurrir a la prohibición de uso de armas, ¿no? Y en algunos casos ya muy severos que incluso hemos dictado la prohibición de que la parte vuelva a retornar a la ciudad de Arequipa, ¿no? Que se quede fuera de la ciudad de Arequipa, ¿no? Que ya son casos mucho más severos. ¿Y qué elementos toman ustedes en consideración para dictar esas medidas de protección? ¿El testimonio de la víctima, la denuncia, alguna prueba? ¿Cuál es el fundamento que usan ustedes? Claro, ahí es importante que la población comprenda de que nosotros no vamos a establecer si es que los hechos son verdaderos, si es que la parte denunciada es responsable de la violencia que se le está imputando, sino que nosotros nos basamos en la probabilidad, ¿no? Si es que la víctima no tiene ningún medio probatorio, pero ha sido víctima de violencia, no sería justo de que no se le dicten medidas de protección porque no ha podido obtener algún medio probatorio. Entonces nosotros nos basamos en la probabilidad. Vemos si es que la declaración de la víctima es sólida, es coherente, y de acuerdo a ello dictamos las medidas de protección en función al riesgo para su integridad física o psicológica, ¿no? El Centro de Emergencia Mujer, ¿cómo aporta, señor Pumacayo, para que el juez pueda tener los elementos suficientes y pueda dictar las medidas de protección idóneas para tal caso? Cuando las víctimas de violencia concurren a la comisaría, en el caso que ese sea el orden de concurrencia, los profesionales de los centros de emergencia mujer concurren en apoyo a la comisaría, porque recordemos que debemos de realizar un trabajo articulado, un trabajo entre todas las instituciones operadoras de justicia. Los psicólogos hacen la entrevista psicológica para contextualizar los hechos de violencia, no solamente ocurridos en el momento de la denuncia, sino todo el tiempo de violencia que viene viviendo, para que los señores jueces puedan dictar medidas de protección coherentes, no solamente al último hecho, sino a toda la situación que vienen viviendo. La trabajadora social intenta hacer un informe social para poder establecer las redes de protección social, si es que existen redes de protección familiar, si es que hay familiares cerca, redes de apoyo institucional, si hay centro de salud, comisaría o lugares de protección, y los abogados empiezan a brindar el patrocinio desde el momento mismo en que se sienta la denuncia hasta lo que dure el proceso. O sea, hay un acompañamiento a la víctima, digamos. En la medida de los casos que nos ponen en conocimiento, sí, y aquí va la oportunidad para poder conversar con la Policía Nacional porque las estadísticas no son iguales. Nosotros, por ejemplo, el año pasado hemos reportado 15.153 casos de atenciones hechas, pero, por ejemplo, el Centro de Salud reporta una cantidad diferente, la policía reporta una cantidad mayor, y entonces no sabemos dónde están las personas que no han pasado por el CEN, si tienen o no tienen este acompañamiento o este patrocinio. Y tenemos que todavía, por eso decía hace rato, afinar todavía, ¿no? Este sistema nacional especializado. Afinar nuestra articulación. Sí, suboficial, coméntenos, ¿qué pasa cuando un juez dicta las medidas de protección? ¿La policía está en condiciones de hacer cumplir estas medidas de protección? ¿Ustedes están en condiciones de ir a las casas de las víctimas y vigilar que estas medidas se cumplan? Sí, cuando nosotros recepcionamos la denuncia, emitimos el expediente al juzgado, ellos tienen un plazo de 24 horas, en ese plazo de 24 horas la policía va a patrullar, no solamente la policía, está Serenazgo, las juntas vecinales, que se les comunica el caso de la violencia que está existiendo la víctima, entonces se va a patrullar a esa casa, hasta que nosotros recepcionamos las medidas de protección, las registramos las medidas de protección y las hacemos de conocer a la víctima y al agresor que tienen medidas de protección. ¿Se le hace conocer? ¿En qué plazo le hacen conocer? En los casos que son severos, en el caso de 3 días tenemos para hacerles conocer, para que ellos también puedan apelar sus medidas de protección. Exhortarles también al agresor que esas medidas de protección, pues está penado el incumplimiento de 4 a 8 años, es que él no cumple esas medidas de protección que está dictando el juez. Y aquí, perdón, Lenisita, es importante también que la población conozca de que es imposible que nosotros dispongamos de que un policía vaya a cada una de las casas y les brinde el resguardo, ¿no? Muchas veces nos piden de que nosotros dispongamos eso, pero eso es imposible. Sin embargo... ¿Pero cómo salvamos ese? Exacto. Sin embargo, sí tenemos la posibilidad de que la policía pueda brindarle un teléfono de ayuda inmediata, ¿no? En el cual la víctima pueda contactarse directamente ante un hecho de violencia,
o a través del botón de pánico, ¿no? Ahí quiero llamar a la población que nosotros disponemos que se les instale en sus celulares. Pero no en todos los casos, ¿verdad? No en todos los casos. En los casos de riesgo severo, donde vemos que efectivamente hay un riesgo muy grave de que pueda afectar a la vida o la integridad, disponemos que se instale el botón de pánico. Pero sin embargo, lamentablemente muchas personas están rechazando la instalación del botón de pánico porque nos están refiriendo de que no desean que se les instale nada en su celular, creen que los vamos a seguir o que les va a traer algún problema. Por eso llamar a la población de que el aplicativo móvil de botón de pánico no les va a causar ningún perjuicio. Es simplemente un aplicativo que ustedes ante un hecho de violencia pueden apretar el botón. Es una alerta que podría salvarles la vida. Exactamente, porque de inmediato ya la policía va a conocer sobre el hecho de violencia y puede acudir de manera inmediata. Ajá. Entonces, poner un policía en cada casa es imposible, es imposible, no claro, pero sí podemos aplicar el aplicativo, sí es fácil, ¿no? Sí es más práctico, porque todo el mundo tiene celular. Claro. Y así como hay la línea 100 que atiende 24 horas al día, 7 días a la semana en cualquier parte del país, a nivel de la policía existe el 1818, que también pueden llamar para establecer sus denuncias, o el 105 finalmente. Es importante que la población también conozca los teléfonos de su seguridad ciudadana, el teléfono de la comisaría, conocer dónde están ubicados los servicios de protección, y si no lo tiene claro puede concurrir a los centros de emergencia mujer en las áreas de servicio social para que puedan ayudar a establecer los mapas de seguridad, los planes de seguridad para cada víctima de violencia. Claro, indudablemente hay políticas de Estado ya bien definidas para combatir la violencia familiar, sin embargo parece que no son tan eficaces todavía, o es que falta sensibilización en la sociedad, en todos nosotros, para ayudar, para coadyuvar a terminar con este flagelo. Doctor Giancarlo, ¿cuántas veces puede denunciar una persona que es víctima de violencia familiar? ¿Hasta cuántas veces el juez puede admitir una denuncia de esta naturaleza? En realidad no hay un límite para las denuncias, ¿no? Si uno es víctima de violencia 1, 2, 3, 4, 5 veces puede hacerlo, ¿no? Sin embargo, debemos también aquí llamar un poco la atención a algunos casos que hemos detectado en los cuales se está haciendo un abuso de la ley 3036-4, porque se está realizando denuncias constantes, pero no por hechos de violencia, sino para obtener otros beneficios, como por ejemplo retirar a un inquilino moroso, retirar al esposo cuando ya quiere separarse definitivamente, y sin hechos de violencia están haciendo las denuncias. Entonces ahí debemos de hacer la advertencia de que, si bien es cierto, nosotros brindamos la protección inmediata, pero ojo, también esto conlleva una responsabilidad, ¿no? Claro. Si es que uno hace denuncias falsas, es responsable civil y penalmente. Entonces por eso debemos de cuidarnos con ese tipo de denuncias. Utilizar, sí, la ley 3036-4 cuando son denuncias verdaderas, cuando realmente hemos sido víctimas de violencia. Y las veces que uno pueda denunciar están de acuerdo a los hechos de violencia. Esperemos de que no sea muchas veces, sino que simplemente se logre cortar la violencia con 1 o 2 medidas de protección, ¿no? Eso mayormente sea porque la señora va a denunciar, sigue el proceso y después se amista con su pareja y ya no quiere que continúe con el proceso. A la comisaria le dice: señor, ya no quiero. Quiere desistirse. Ya le he denunciado, pero ya no quiero continuar con la denuncia. Ya hemos conversado y hemos arreglado, estamos en buenos términos. Claro. Sí, entonces, es interesante justo la tingencia que nos hacen, porque efectivamente hemos tenido actas policiales en las cuales nosotros ordenamos el retiro del agresor, y quien se niega al retiro del agresor es la propia víctima. Nos dice que no va a permitir el retiro. Entonces ahí debemos de tener en cuenta lo siguiente: las medidas de protección buscan proteger a las víctimas, pero si ustedes no dejan que las protejamos, ¿cómo se podría actuar? No podríamos terminar con la violencia. Claro, señor Pumacayo, sin embargo también se dictan algunas medidas de protección y estas no se cumplen a cabalidad por parte del agresor, a tal punto que posteriormente esa persona, esa víctima, termina muerta, ¿no? Es víctima, vuelve a ser víctima de violencia. Y ahí hay varios aspectos que entender, no solamente el tema punitivo o el tema de la protección policial, sino también el tema de todos los factores que influyen en una mujer para que vuelva y reincidentemente a vivir con su agresor, ¿no? Hay temas de coacción, condicionamiento, presión, económicos inclusive. Una mujer nos dijo una vez: tengo 4 hijos, no soy de aquí, si la que denuncia soy yo voy a tener que irme de la casa llevando a mis 4 hijos, ¿y a dónde los llevo?
Él me pega, pero la me da. dependencia económica. Él me pega, por eso es la dependencia económica. Es un largo proceso histórico-cultural de alienación respecto al tema del machismo y a la prevalencia del hombre. Hay un tema de enfoque de género y de entendimiento de esta situación que ha venido ocurriendo. Entonces, yo sugeriría, si bien es cierto lo que el doctor Giancarlo dice y el señor Lasarte también, pero es importante entender cuáles son los factores que llevan a una mujer a exponerse a sí misma y a sus hijos a situaciones de violencia sin tener que discriminarla o tacharla porque ella esté volviendo con el agresor. Hay que entenderla y hay que buscar, a pesar de ella misma, mecanismos de protección para ella misma y para sus hijos. Está Muchas claro, veces sí. se da eso, muy aparte de la dependencia económica, hay mujeres que dependen emocionalmente de su pareja. Que Esa es la ellas normalización de la violencia, claro. Necesitan terapia psicológica, porque hay mujeres que dicen que es mi culpa porque he estado conversando con el vecino, porque no le he atendido bien, su almuerzo estaba frío, no le he calentado. Entonces ellas mismas justifican muchas veces la violencia hacia su pareja. Por eso es que precisamente justo en el módulo estamos sacando un programa para romper con la dependencia económica, y ese programa tiene dos partes, una parte interna en la cual vamos a trabajar con la víctima para subir su autoestima, para que rompa la dependencia emocional también que tiene con el agresor, y con la parte externa enseñándoles oficios para que ellas también se sientan útiles, puedan generar ingresos y con eso romper ya la dependencia económica, ¿no? Y eso es abordar de alguna manera el tema de la violencia, no solamente con que reciba terapia psicológica, porque finalmente la violencia no es un problema de salud mental, es un problema estructural, social, económico, político, cultural. ¿Por qué lo digo político? Porque tiene que ver mucho con las decisiones de los responsables de las instituciones operadoras de justicia. Cultural, ¿por qué? Porque viene de una herencia histórica, cultural, machista en una sociedad como la nuestra. Tiene que ver con un tema económico que lo abordan desde el juzgado, intentando plantearles algunas alternativas de empoderamiento económico, porque la dependencia económica es bastante fuerte de la víctima hacia el agresor. Y también tiene que haber allí un tema de un aporte psicológico, un tema de empoderamiento psicológico, que de alguna manera lo están abordando desde el juzgado. Pero lo que tenemos que entender en la sociedad es que esto no es una responsabilidad solo del juzgado, o solo de la policía, del Ministerio de Mujer, es una participación de todos. De toda la Aquí entra el Ministerio de Trabajo, entra los municipios, entran los responsables de las diferentes instituciones, entra la iglesia, entran los credos religiosos, entran todos, porque en la medida en que los credos religiosos sigan afianzando la idea de que el hombre es la cabeza del hogar y la mujer debe someterse a los designios del hombre, no vamos a ayudar mucho. Entonces la responsabilidad es de todos, asumamos nuestro compromiso. Claro que sí, es interesante las reflexiones que nos formulan nuestros invitados. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos, pero no se pierdan, por favor, de participar de este programa formulándonos sus interrogantes, sus preguntas, que las vamos a absolver con mucho gusto después de la pausa. Volvemos. Para proteger a las niñas, niños y adolescentes de las agresiones sexuales, la Corte Superior de Justicia de Arequipa emprendió en las instituciones educativas el programa preventivo Unidos contra la Violencia Sexual, con el objetivo de frenar los abusos en contra de los menores. Va a llegar a las bases, a un grupo vulnerable que necesita el cuidado y también que requiere conocer cuál es el camino que debe de seguir ante cualquier afectación de sus derechos. El proyecto del módulo de sanción penal permitirá que jueces y especialistas se trasladen a las aulas para explicar de una forma didáctica y práctica los derechos de los menores, los canales de denuncia y los servicios de justicia que están a disposición para su protección. Un buen trato no solo entre compañeros, sino dentro de la familia, el respeto y la ayuda entre nosotros mismos. Saber a dónde debemos recurrir si estamos viendo un hecho que debe ser evitado. Asimismo, se instalarán clínicas itinerantes en los planteles donde se atenderán de manera privada a los estudiantes, con el propósito de detectar y atender nuevos hechos de violencia. El acercamiento va a ser mucho más personalizado a través de la detección de casos, ¿no? Como también de repente de otros problemas de otro tipo de índole en el que podamos ayudarlos. El proyecto se enfoca en la atención a menores de edad, pues en el 76% de los procesos penales por violencia sexual, las víctimas son niñas, niños y adolescentes que residen en pueblos jóvenes y zonas rurales. Ustedes son el futuro de nuestra sociedad. Ustedes que tienen que estudiar y tienen que seguir adelante,
para cambiar y mejorar nuestra sociedad. Corte Superior de Justicia de Arequipa. Unidos por una vida libre de violencia. Mientras tú denuncies antes lo que te sucede ahora, es mejor, porque de repente no vas a sufrir tanto, de repente puedes encontrar ayuda. Ante la dependencia económica que sufren las mujeres víctimas de violencia con sus agresores, los magistrados del Módulo Judicial Integrado dictan innovadoras medidas de protección para empoderarlas e insertarlas en el mercado laboral. Hemos podido advertir que muchas veces cuando se dicta una medida de protección no resulta o no surte los efectos que pretendemos, puesto que advertimos que existe un tema de dependencia económica. Debido a esta problemática, se articularán esfuerzos interinstitucionales para desarrollar programas que brinden a las víctimas herramientas que les genere la independencia económica para ellas y sus hijos. Lo que buscamos con estos programas es el desarrollo de talleres de capacitación para que ellas puedan aprender determinados oficios que van a estar complementados con cursos en donde se les va a enseñar también cómo ellas pueden iniciar sus propios negocios y quizás esto también les va a posibilitar a que puedan encontrar empleos. Este programa tendrá el soporte del equipo multidisciplinario para brindar orientación psicológica y social a las usuarias, y el Colegio de Abogados dará asesoramiento jurídico para las conciliaciones extrajudiciales. Paz Perú, con su experiencia y equipamiento, se sumó a esta iniciativa que busca reducir nuevos hechos de violencia. El apoyo es integral, va a la parte psicológica, la parte legal y la parte de emprendimiento. En los talleres de emprendimiento nosotros trabajamos fuertemente el tema textil, de confección textil, el tema de panadería, el tema de cosmetología y algunos temas en lo que es melamine y otros más que nos van a poder servir de sostenimiento para que las mujeres puedan aprender algo súper rápido, súper bien y puedan comercializar y tener ingresos. Según las características de las víctimas, se desarrollarán planes específicos para potenciar sus destrezas y capacidades. Tenemos capacitación de 6 meses, de 1 año y capacitación express, ¿no? Donde enseñamos productos de manera rápida y de acuerdo a la estacionalidad del mercado. Arequipa, al ser la segunda región con mayor índice de violencia, requiere que más instituciones públicas y privadas se sumen a esta iniciativa surgida a partir de una decisión judicial. El trabajo articulado permitirá disminuir los casos recurrentes de violencia económica que afecta a mujeres y niños. Corte Superior de Justicia de Arequipa. Unidos por una vida libre de violencia. Bien, nuevamente los invitamos a seguirnos en el programa de hoy que estamos analizando la violencia no solamente hacia las mujeres, sino también a todos los integrantes del grupo familiar. Y los invitamos a formular sus preguntas a través del Facebook de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Precisamente, suboficial Lasarte, tenemos una pregunta que formularle y para resumirla, nos están preguntando por qué cuando va una víctima de violencia familiar a alguna delegación no son atendidas como debiera ser y cuando llaman por teléfono lamentablemente tampoco obtienen buenos resultados. ¿Qué podríamos decirle, suboficial? A nosotros el comando nos viene capacitando varias veces y en cada comisaría hay personal especializado que tiene curso en violencia familiar para que reciba las denuncias. Ahora, con el tema de eso, la incidencia delictiva acá es mayor,
Entonces no solamente la comisaría tiene 1, 2, 3 patrulleros, pero no solamente es obvio que tenemos accidentes de tránsito, delitos, hurto. Entonces a veces la policía nos abasta, pero nosotros nos esforzamos. Por lo menos en la comisaría de Yarabamba. En la comisaría de Yarabamba. Usted puede dar fe de eso. Sí. Ok. Doctor Giancarlo Torreblanca, antes de pasar a la siguiente interrogante que tiene algo de relación con el comentario que le voy a hacer, es que nos comente también si es que en los juzgados de protección, en este caso, también amparan las denuncias de varones, ¿no? Sí, efectivamente. A veces creemos de que la ley solamente es para las mujeres, pero en realidad no es así. ¿Por qué? Porque una mujer también puede ser agresora, ¿no? Hemos tenido casos en los cuales las mujeres, con el afán de presionar para que se paguen los alimentos, empiezan a denigrar a la persona a través de las redes sociales, y ahí se han dictado medidas de protección. Entonces la ley está diseñada para proteger a todos los integrantes del grupo familiar, sean hombres, sean mujeres, niños, ancianos. Todas aquellas personas que son víctimas de violencia pueden acudir a esta protección de la ley. ¿Y normalmente son comunes las denuncias de los varones? ¿Hay bastantes casos presentados en el módulo? No hay muchos casos de violencia en contra de los hombres. Parece que todavía tenemos el temor a denunciar. Por lo general, las denuncias que tenemos en agravio de los hombres están referidas a que no los dejan ver a sus hijos, de que los están denigrando con comentarios en redes sociales, pero son muy pocas las denuncias, por ejemplo, de violencia física en contra de los hombres. Hemos tenido, desde lo que yo estoy aquí en el módulo, yo he tenido solamente 3 casos en los cuales sí han agredido físicamente a los hombres, pero después de eso... Pero que se le han dictado medidas de protección. Se le han dictado medidas de protección. Perfecto. A los hombres. Nos consulta una seguidora que ¿qué puede hacer cuando hay denuncias falsas que han interpuesto contra ella y contra su familia? Claro, debemos de tener en cuenta lo siguiente. La denuncia se interpone ante la comisaría, nos la derivan al juzgado para dictar las medidas de protección, y nosotros dictamos en base a la probabilidad y a los medios probatorios que puedan existir. Sin embargo, el proceso no va a terminar ahí, ¿no? Va a haber una investigación en sede fiscal, y en la fiscalía se van a actuar los medios probatorios correspondientes para verificar si es que ha ocurrido estos hechos. De no haber elementos, se van a archivar estas denuncias posiblemente, y ahí las partes tienen expedito su derecho para acudir por la vía civil para solicitar la indemnización correspondiente, o incluso también hacer una denuncia falsa es un delito. Claro. Entonces ellos podrían hacer esa denuncia si es que lo ven por conveniente, ¿no? Señor Pumacayo, ¿nos podría ayudar con la siguiente interrogante? Nos pregunta una seguidora, ¿qué pasa con aquellas personas que han recibido medidas de protección y no acuden a recibir sus tratamientos psicológicos, por ejemplo? Podrían acudir a los centros de emergencia mujer a informar respecto de los casos, porque una de las labores de nuestras trabajadoras sociales de los centros de emergencia mujer es hacer las visitas en domicilio para corroborar si la víctima está o no volviendo a sufrir violencia, si está en el lugar, si ha sido trasladada, y si ella se ha ido a vivir a otro lugar. Articulamos con los centros de emergencia mujer de los lugares donde ellas están, comunicamos a esos centros de emergencia mujer para que ellos hagan la visita. El hecho es de que no podemos soslayar ni dejar ningún caso así suelto porque ya no apareció, no volvió o porque quiso desistir. Nosotros continuamos haciendo las validaciones si hay o no hay nuevos hechos de violencia para comunicarlos a los juzgados correspondientes. El trabajo del equipo multidisciplinario, de los psicólogos, de las asistentes sociales, es trascendental en este tipo de procesos, ¿verdad? Es fundamental porque ellos otorgan, a través de sus informes psicológicos y sociales, los fundamentos para que los juzgados puedan otorgar las medidas de protección correspondientes, y en el caso de las visitas sociales de las trabajadoras puedan saber si se ameritan nuevas medidas de protección, si los hechos de violencia han cesado, si se han agudizado, si necesitan otras medidas de protección o inclusive ser albergadas en los hogares de refugio temporal que nosotros tenemos. Y ahí también hay que decirles a las personas que cuando nosotros mandamos una terapia psicológica no es porque estén locos, porque por lo general nos dicen, ¿para qué me manda terapia si yo no estoy loco? Pero no es para eso. Pero es no para está darle... sano emocionalmente, ¿no? Exacto. Claro. La violencia definitivamente está afectando tanto a la víctima como al agresor. Entonces es necesario brindarles una contención emocional, es necesario darles un seguimiento psicológico, pero no es que estén locos, sino que es necesario, después de un hecho de violencia, es necesario que sean tratados o escuchados por un profesional, ¿no? Doctor, después de que se dictan las medidas de protección, ¿cuán eficaces son estas? ¿Ustedes tienen algún control posterior para saber si el agresor y la víctima captaron el mensaje, claro, se pudieron rehabilitar?
No tenemos una estadística, pero sí mucho depende de la reincidencia, ¿no? Nosotros vemos si han sido efectivas las medidas de protección con la reincidencia. Si bien es cierto, hay varias denuncias en las cuales el probable agresor nuevamente ha reincidido en otro hecho de violencia, tenemos muchas más en las cuales se han dictado las medidas de protección y ya no ha habido reincidencia. Entonces eso significa de que esas medidas han sido eficientes, claro. Tenemos nosotros en los centros de emergencia mujer un índice de reincidencia de aproximadamente entre 15 a 20% de casos de mujeres que que han sido atendidas una primera vez y vuelven una segunda vez o una tercera vez. ¿Y de ese porcentaje podemos saber cuántas han sido víctimas de feminicidio? Bueno, este año solo estamos en 3 casos de feminicidio. Esperamos que eso se mantenga. Empezamos casi a razón de un feminicidio por mes hasta marzo. Ya después hemos parado. Estamos comparativamente hablando con el mismo periodo del año pasado, estamos teniendo un menor porcentaje, ¿no?, en casos de feminicidio y de tentativas también. Bien, también los menores son víctimas de violencia, no solamente física, sino psicológica, sino también violencia sexual, señor Pumacayo. ¿Cuál es el diagnóstico, cuál es la realidad que usted está percibiendo en los centros educativos de la localidad, por ejemplo? Primero, en los centros educativos tenemos el delicado problema de que, a pesar de la existencia del Decreto Supremo 274/2020 Minedu, que establece 6 protocolos de intervención para víctimas de violencia física, psicológica o sexual, los directores no lo conocen. A pesar de las permanentes capacitaciones que estamos haciendo a través de los medios virtuales, esta semana nos reunimos con el gerente regional de educación y le pedimos que se puedan plantear capacitaciones a nivel de los directivos de las diferentes instituciones, como la Gerencia Regional de Educación, la UGEL y los directores, para que los directores puedan conocer la obligatoriedad y el mandato que establece la ley de poner en conocimiento de los hechos de violencia. Estos protocolos ayudan ¿cómo? ¿Qué paso seguir? ¿En qué tiempo? ¿A quién concurrir? Y las instituciones educativas no están reportando los casos. Es más, inician sus procesos de investigación internos ellos mismos y eso en la ley está prohibido. Eso es revictimizar a los menores y eso no se puede hacer. También hemos tenido del año pasado a este año, porcentualmente hablando, un incremento de un 2% en los casos de violencia sexual. Actualmente estamos en 14% casos de violencia sexual y del total de estos casos de violencia sexual un 50% tienen que ver con grupos de edades entre 0 a 17 años. Y suponemos por la edad que el mayor porcentaje de estos casos son niños en edad escolar, ¿no? Y no tenemos esos reportes de los colegios. Qué pena, es una lástima realmente, sobre todo considerando que son menores, ¿no? Sí. Y que difícilmente ellos pueden comunicarse o hablar. Los profesores, los padres de familia, los que estamos en su entorno familiar, debemos estar llamados a protegerlos. Doctor Giancarlo, sí. ¿Necesariamente solamente la víctima puede presentar una denuncia de violencia familiar? No. La ley 3036-4 ha establecido de que cualquier persona puede presentar una denuncia por violencia, sea él la víctima o conozca que otra persona está siendo víctima de violencia. Entonces, en ese sentido, cualquier persona podría denunciar. Y es más, ahí hay que hacer la tingencia de que en el caso de profesores, miembros del Ministerio de Salud, es obligatorio hacer la denuncia. Si es que ellos tienen conocimiento de un hecho de violencia y no realizan la denuncia, estarían incurriendo en responsabilidad penal y administrativa. Perfecto, es interesante lo que nos comenta, doctor. Tengo una interrogante que quisiera que nos las absuelvan. Dice, ¿qué sucede cuando una mujer denuncia a su esposo por violencia psicológica? ¿Qué medidas de protección se le pueden dar si ambos viven en el mismo domicilio, doctor Giancarlo? Claro, muchas veces nos han hecho denuncias por violencia psicológica, pero las partes continúan viviendo en el mismo domicilio. La función del juez de protección no es romper la familia, no es retirar de manera inmediata al esposo o a la esposa, sino la función nuestra es tratar de recomponer esos lazos familiares, ¿no? Entonces, en un primer momento tenemos que ver que se puede dictar la prohibición de insultos, agresiones verbales, ¿no? Además de un seguimiento psicológico, y ya si es que esto no está funcionando, ya tenemos que hacer una intervención un poquito más profunda, ¿no? De repente ya podemos hacer hasta un seguimiento social, que la asistenta vaya constantemente a preguntar cómo están las relaciones, incluso se puede hasta retirar temporalmente
temporalmente al esposo si es que ya es continua la violencia, ¿no? Pero todo depende de cómo se van desarrollando las medidas de protección, ¿no? Porque nuestras medidas son proporcionales. No es que a la primera denuncia ya vamos a dictar el retiro, claro, la prohibición de acercamiento. No, todo tiene que ser proporcional. Poco a poco vamos avanzando porque la idea es mejorar los lazos familiares en la familia, pero sin violencia, ¿no? Suboficial, ¿cómo interviene la policía cuando el juez ya dicta la medida de protección y es reincidente el agresor? ¿Ustedes van al domicilio de la víctima? Vamos al domicilio de la víctima, nos entrevistamos para ver cómo está, si es que se han vuelto a suceder hechos de violencia, no se han vuelto a suceder. Si es que se han vuelto a suceder, entonces ya comunicamos a la Fiscalía Penal para que esta persona agresora sea denunciada penalmente por el incumplimiento de esas medidas de protección. ¿Y es continuo, es común en la localidad de Yarabamba, por ejemplo, que es una zona más alejada del centro de la ciudad, los casos de violencia familiar? Sí, es continuo los casos ¿También de por allá? Familiar, sí. Mire, bueno, realmente la violencia familiar está en todo estrato social, en todo lugar, es un mal endémico ya en nuestro país. Sin embargo, doctor Giancarlo, ustedes a través del módulo de violencia familiar en el cual nos encontramos precisamente hoy haciendo el programa, ¿qué acciones paralelas están implementando ustedes para ir no solamente a la prevención, sino para tocar el tema de fondo? Ya nos comentaba de un proyecto para terminar con la violencia económica, ¿no? Sí, nosotros en el módulo estamos realizando en realidad varios proyectos para prevenir y también para romper con la violencia, ¿no? Uno de estos proyectos es la dependencia económica. Estamos celebrando ya convenios con municipalidades, también con la ONG Paz Perú, para tratar de brindar educación a las víctimas de violencia por dependencia económica, para que ellos puedan generar sus propios ingresos y además de un seguimiento psicológico, ¿no? Pero también hemos lanzado otro programa en el cual nosotros estamos brindando charlas a los futuros cónyuges, ¿no? Antes de casarse. Ese es un programa interesante. Sí, les estamos brindando charlas sobre cómo deberían ser las relaciones en el hogar, porque muchas veces la violencia, lamentablemente, es por falta de educación. A veces consideramos de que el hombre sí tiene el derecho de agredir a la mujer, que tiene el derecho de mandar, el de ordenar, y la mujer tiene el deber de obedecer, ¿no? Entonces tratamos de romper con eso, con estas charlas. Antes de que contraigan matrimonio, se les está brindando estas charlas, ¿no? Está interesante. Señor Pumacayo, nos preguntan en las redes sociales qué pasa cuando una mujer realiza una denuncia falsa solamente con la finalidad de que el esposo sea retirado del hogar. ¿Ustedes tienen forma de identificar que una víctima presunta víctima está haciendo una denuncia falsa? Esos son los procesos de validación que hacen los profesionales de los centros de emergencia mujer. Sí están en condiciones. Por eso es importante que una vez hecha la denuncia, la comisaría se comunique con los profesionales del centro de emergencia mujer, deriven o acompañen a la víctima al centro de emergencia mujer para que pasen por la entrevista psicológica, donde el psicólogo evaluará, escuchará, dará el soporte o identificará si los hechos relatados en la denuncia tienen coherencia con situaciones de maltrato, ¿no? La trabajadora social también hará ese informe social, verá cuál es el entorno social, familiar, los niveles de convivencia en el hogar, verá cuáles son las condiciones materiales de vivencia y también podrá determinar si hay o no hay abandono, maltrato, negligencia, descuido, tanto de los hijos como de la esposa. Por eso es importante el trabajo multidisciplinario de los equipos. Doctor Giancarlo, ya para finalizar, ¿qué mensaje podríamos darle a la comunidad respecto del trabajo que realizan los jueces especializados de violencia familiar en el área de protección? Sí, el mensaje que yo les podría dar es de que nosotros estamos aquí para servirlos, para protegerlos. Y la protección que estamos brindando en el módulo es tanto para hombres, para mujeres, para niños, para ancianos. Lo único que les pedimos sí es responsabilidad en las denuncias, ¿no? Nosotros los vamos a proteger, los vamos a escuchar, pero siempre con responsabilidad. Perfecto. Señor Pumacayo, una reflexión final que ayude a nuestras víctimas de violencia familiar a terminar con este yugo, a denunciar y ponerse a salvo para resguardar sus derechos. Decirles fundamentalmente que no están solas, que no tengan el temor de denunciar a pesar de que en alguna ocasión alguien no las haya escuchado. Concurran a los centros de emergencia mujer, concurran a la policía, a los operadores de justicia, porque nosotros vamos a estar allí. No se desanime si la primera vez no le escuchan. Llame a la línea 100, venga al centro de emergencia mujer, busque un operador de justicia, porque en alguna parte nosotros vamos a estar dispuestos y listos para poder ayudarla y acompañarla en este proceso de obtención de justicia, producto de la violencia de la que ha sido víctima. Y vamos a protegerla a usted, a sus hijos
y de esa manera redundaremos en una sociedad más justa y más equilibrada. Muchas gracias. Suboficial, ¿qué mensaje le podríamos dejar a nuestros seguidores respecto del trabajo que hace la Policía Nacional para resguardar a nuestras víctimas de violencia familiar? Sí, confíen más en la policía, que no se queden callados. Si conocen un hecho de violencia, comuniquen a la policía. Nosotros, la policía, estamos dispuestos a brindar nuestro apoyo a las víctimas. Muy bien, hemos llegado de esta manera al final del programa de esta tarde. Hemos abordado la violencia hacia las mujeres, hacia los varones y hacia cualquier integrante del grupo familiar en el marco de la ley 30364. No se olviden que este problema está básicamente en nuestras manos, coadyuvar para que podamos poner un granito de arena y salir del círculo de violencia en la que muchas personas se encuentran sumidos. Los invitamos a seguirnos el próximo miércoles a la misma hora por el Facebook de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Buenas tardes. Buenas.